Muy buenos días, bienvenidos a una nueva sesión de esta singular edición de los Desayunos del Casino, en versión virtual, para abordar el presente y futuro de la provincia. Buenos días, don Carlos Escorihuela, quien nos acompaña hoy en este singular desayuno, presidente de la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería y Turismo y además socio del Real Casino Antiguo desde 2014, año de nuestro bicentenario. Buenos días, Carlos. Muy buenos días, Francisco. Bueno, es un placer, la verdad, que aceptaras nuestra invitación para estar en el desayuno y me gustaría trasladarte una serie de cuestiones que hemos estado planteando también entre los miembros de directiva y que creo que está en el seno de toda la sociedad de Castellón. ¿Cómo han vivido nuestras empresas turísticas el confinamiento? Pues mira, lo hemos vivido de una manera, yo diría, resignada, con muchísima preocupación y con una incertidumbre muy grande, porque como todo el mundo, en un principio nadie sabíamos qué era esto, lo desconocíamos completamente, no sabíamos lo que podía durar, cómo podíamos salir, si seríamos capaces, la sociedad, de encontrar los medicamentos adecuados, una vacuna que frenase esa pandemia. Y realmente, pues bueno, tú piensas que el tejido empresarial turístico, tanto nacional como provincial, por supuesto, pues esa incertidumbre le hizo un poco estremecerse, ¿no? Decir, bueno, ¿qué va a pasar con todo esto? Máxime en Castellón, que también coincidió ese principio de la pandemia con la Madalena, que es un punto álgido de la hostelería en Castellón. O sea, de repente, el día anterior, todos preparados para una semana grande, para una semana importantísima para nosotros, pues de repente, ¡pum!, se para el país, ¿no? Esto hizo pues que la gente se asustara mucho y a la expectativa de ver cómo iba a evolucionar todo esto, ¿no? Pero bueno, creo, con resignación y con muchísima preocupación. Justo hablabas de resignación y preocupación, pero también es verdad que ha representado a lo mejor este bloqueo al inicio de una temporada, como bien decías. Son muy cuantiosas las pérdidas que ha podido suponer o representar para el sector justamente esta situación del Mira, bloqueo. hacer cálculos siempre de cifras, que es un dato muy agradable, es siempre muy complicado, ¿no? Porque yo creo que hasta las cifras, las estadísticas oficiales, a veces son costosas de entender porque yo creo que no se pueden acabar de analizar de verdad, ¿no? Entonces, es muy difícil que sepamos las cuantías, pero sí es verdad que hay unos montantes que se barajan en el sector, y si hablamos del sector global a nivel nacional, se está hablando de unas posibles pérdidas de unos 43.000 millones de euros, o sea, es una cantidad muy grande. Esto extrapolado a la provincia de Castellón, pues pensamos que puede estar del orden de unos 1.200, 1.500 millones de euros de pérdida. Repito, es muy difícil de cuantificar, puesto que ver la economía de cada empresa, es complicado. Pero bueno, realmente estamos hablando de cifras importantes y de cantidades que bueno, para un tejido empresarial como el de esta provincia es muy significativo. Correcto. Una pregunta, una cuestión que a mí, realmente hablábamos de cifras de pérdidas, pero también pensemos en el recurso humano, tan importante, los empleados. Las empresas incluso que a veces están constituidas por autónomos, llevados por familias, que han representado una pérdida de empleo, una pérdida de capacidad. Son muchas las que han tenido que llegar a cerrar la persiana. A lo mejor dentro de la asociación se ha podido constatar. Mira, como yo te estaba diciendo, una de las cosas que nos preocupa a nosotros enormemente es el tema de la gente que trabaja en nuestro sector, sean autónomos o sea la gente que contratamos para todo el año, para las diversas campañas que, sobre todo la veranía, que es la más importante, ¿no? Claro, esta gente se ha visto de momento abocada a una situación de desempleo, bien a través de un ERTE, bien a través de la gente que se ha quedado en el paro definitivamente, y eso lleva pues que las empresas que han cerrado por esta obligatoriedad de cierre, una cantidad importante, posiblemente les va a ser muy difícil volver a empezar o ponerse en funcionamiento, ya que, como tú muy bien has dicho, pueden ser empresas muy familiares, muy volcadas en el autoempleo de alguna manera, que no son grandes empresas con mucho personal, que al final de mes tienen que pagar unos gastos de verdad cuantiosos en cuanto a alquileres, autónomos, porque esto es un tema importante, luz, agua, una serie de gastos
tremendo y en muchos casos ya después de este periodo, donde además no les ha sido posible, también en algún caso, ni poner esas terrazas famosas que se ha hablado tanto, y que algunos se van a quedar por el camino y nosotros sin tener una idea tampoco exacta, igual estamos hablando de un 20% de empresas que pueden llegar a esta cama. Es cierto que posiblemente la mayoría sean pequeñas empresas, pero el daño económico es importante y cada persona que lo pasa mal, sea empleado, sea autónomo, es un drama para nosotros porque entendemos que la gente y la mayor protección social que puede haber es que puedan seguir trabajando y contribuyendo al bienestar de todo el país, ¿no? Creo que estas cosas siempre son recesivas y no nos gustan ni un poco. Evidentemente, nuestro afán es de que todo el mundo funcione bien, todo el mundo pueda trabajar y cuantos más negocios puedan establecerse, muchísimo mejor. Esto nos hace estar un poco preocupados de alguna manera también. Correcto. Es justo esta situación un poco nos lleva a empezar a tomar medidas de seguridad, es verdad, medidas que a veces vienen impuestas por algún decreto, pero además algunas que son de sentido común para evitar y proteger sobre todo a nuestros trabajadores. ¿Representa un sobrecoste o un sobreesfuerzo, por supuesto, supongo, para hoteles antes adaptarse a estas medidas normativas de la seguridad? ¿Cree que puede representar un problema para que estemos agilizados y adaptados y sean seguros Hombre, los locales? sí es cierto que este tipo de adaptaciones tienen un coste generalmente importante. Es importante proporcionalmente al tamaño de la empresa, quiero decir que si es una empresa pequeña es importante y si es grande también es importante porque al final es proporcional, ¿no? Y sí es cierto que esto significa un desembolso, es difícil cuantificarlo porque cada empresa tiene un coste diferente, pero sobre todo el tener que adaptarse a esta situación, el tener que tener toda la formación necesaria y la información para poderlo poner en perfectas condiciones, para poder garantizar de alguna manera el máximo de seguridad a los posibles usuarios, bien sean locales o visitantes, y que la gente tenga una confianza en volver a disfrutar de nuestro sector, pues sí tiene un coste económico y emocional, ¿no? Porque realmente son cosas que un poco se nos escapaban, ¿no? Esto de no podernos tocar, no podernos saludar, tener que estar separados, en las mesas a distancia, cuidado con las mascarillas, ahora me la quito, ahora me la pongo, el gel, el baño de uno en uno. O sea, son todo cosas que tienen un coste, repito, tanto económico como emocional, pero evidentemente nos adaptaremos, vamos, sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Al hilo has estado comentando también, has estado comentando el hecho de la información y la formación. ASOTUR, la asociación como tal, ha preparado, ha dispuesto o está preparando esa información, esa disposición e información y de formación para los trabajadores, para los asociados. Bueno, estamos haciendo una barbaridad de webinars Sí. con toda la información, además por las distintas fases que atravesamos, necesaria para que no podamos cometer ni un solo fallo. Evidentemente esto es casi imposible, pero son exhaustivos, con una aceptación tremenda. Hay cursos que han llegado a haber 800 peticiones para participar en el webinar, que no éramos capaces ni de asumirlo. Hemos ido a hacerlo en 2 fases, ¿no? Y además nos hemos volcado en ayudarles, en facilitarles, digamos, el apoyo logístico para que, además de la formación, luego puedan implantarlo en sus establecimientos. La empresa que nos lo solicita, nosotros le hacemos la formación in situ incluso si necesitan y además les ayudamos a poner esos protocolos de seguridad de cada establecimiento y a que sean capaces luego de cumplirlos y llevarlos adelante. No sirve de nada tener toda la información y la formación y luego no ser capaces de hacerlo bien, ¿no? Yo creo que el esfuerzo ahora tiene que pasar porque esa formación esté bien aplicada y cuando vayamos a un establecimiento nos sintamos lo más seguro posible. Esto es la base en este momento de cómo podemos seguir funcionando. Correcto. Yo creo que, como comentábamos antes de iniciar la reunión, una de las cosas importantes es que nos ha brindado, por ejemplo, el concepto de asociación, el respaldo, el fundamento de una asociación que muchas veces se diluye, pero que cuando pasas una situación así, sabes que te sientes por lo menos acompañado y bien apoyado por una asociación, en este caso como ASOTUR, con ese ejemplo tan claro de los webinars que acabo de comentar. Vamos a dar un paso más, vamos a valorar un poco esa
¿cómo se ha gestionado? ¿Cómo se considera? ¿Cuál es su opinión con respecto a la gestión de la crisis actualmente cara al turismo? Bueno, la gestión de la crisis, si estamos hablando un poco de la parte administrativa, ¿no? Correcto. Pues realmente en muchos momentos nos ha producido mucho desconcierto, mucha variedad de información, muchas noticias contradictorias, informaciones incluso ministeriales contradictorias, muchas veces ligadas a nuestro sector, efectivamente, un sector posiblemente el más afectado con total seguridad y que además es una máquina tractora que afecta alrededor nuestro a muchísima más gente. O sea, el sector turístico representa aproximadamente el 14 y pico por ciento del PIB, pero si sumamos todo lo que las industrias que arrastramos, tanto de abastecimiento de comida, de alimentos, como de lavanderías, como, o sea, de todos los servicios que utilizamos, y yo creo que estaríamos rondando entre el 27-30% del PIB nacional. Es decir, que es un tema más que importante y si esto se paraliza, pues afecta a muchísima gente. Entonces, claro, esa gestión yo creo que es debido también al desconocimiento de lo que era una pandemia de este calibre que ha afectado a nivel mundial, pues yo sé que es complicado, que es difícil, pero sí también es verdad que nos ha producido ciertos desconciertos en muchos momentos, ¿no? Se han tomado medidas que creemos que son muy necesarias, como los confinamientos, pero ahora un poco sí, ahora un poco no, ahora unos pueden empezar a trabajar, otros no, ahora las mascarillas pueden ser necesarias, luego parece que no son. O sea, al final ha habido una barbaridad de boletines oficiales del Estado y estábamos todos los días pendientes del boletín porque había cambios constantes, ha sido muy tenso, ¿no? Entonces, más que valorar si bien o mal, porque esto creo que no tenemos a lo mejor los suficientes conocimientos para poderlo juzgar con seriedad, sí que con muchísimo desconcierto, con muchas llamadas de teléfono entre nosotros, con muchas comunicaciones, y cómo cambia esto, cómo será el siguiente, mañana sale otro boletín. Realmente tenso, yo diría que un poco tenso. Sería Tenso, eso es cierto. Tuvimos ocasión en 2 sesiones anteriores tener tanto al presidente de la Diputación, José Martí, como a la alcaldesa de Castellón, Amparo Marco. Ambos estuvieron hablando y mencionaron la incentivación, el apoyo al sector turístico. ¿Conoce a lo mejor alguna de las aportaciones o consideraciones que han tenido? ¿Creen que son suficientes o van por el buen camino para, digamos, volver a recuperar ese músculo que representa el sector turístico en la provincia? Mira, yo te voy a decir que hemos encontrado muchísima sensibilidad por parte de las fuerzas políticas, ¿no? Se han volcado un poco en nuestra problemática, han sido muy capaces de entendernos porque muchas veces pues tenemos diferentes opiniones, pero es verdad que todo el mundo ha puesto toda la carne en el asador en ese sentido, dentro de sus posibilidades, y evidentemente están por ayudarnos en todo lo que ellos puedan, ¿no? Pero también hay que decir que esto no siempre va con los tiempos deseados y con la agilidad que es necesaria. O sea, la administración, todos sabemos, y además esto es vox populi, nadie tiene, creo que todo el mundo lo sabe, es consciente de que tiene unos tiempos, unos procesos que son muy difíciles de entender por parte de la gente de a pie, ¿no? O sea, nosotros empresarios que estamos acostumbrados a gestionar un día a día con agilidad, con rapidez, se toman decisiones para allá y se ejecutan lo más rápido posible, esto en la administración es imposible. O sea, entonces tú ves toda la buena voluntad de unos políticos que se deben a los ciudadanos y que pretenden que todo funcione bien, pero detrás hay una maquinaria muy pesada, muy lenta, muy enquilosada, que a veces hace difícil que esos apoyos, esas ayudas se puedan materializar. O sea, a veces cuando llega el momento ya ha pasado la necesidad. Este tipo de cosas a nosotros nos afectan mucho, ¿no? Y nos hacen pensar que hay algo en algún momento que nos perdemos y que no estamos haciendo bien. Yo a veces recuerdo épocas anteriores, que no por eso son mejores, pero que cuando uno quería abrir un establecimiento, pues yo quiero ser un ultramarino, ponía un cajón con el producto y una caja o una cajita paralela y se abría un comercio, ¿no? Y a la gente le pasaban a dar respeto. Ahora, cualquier paso que damos con la administración es lento, costoso, farragoso, papeles, informes, tasas. Claro, cuando llega el momento, casi nos han quitado las ganas de alguna manera, ¿no? Esto pasa también un poco con las ayudas, ¿no? Luego tiene que haber mucha coordinación.
A veces, pues, no ponerse de acuerdo, por no tener una comunicación fluida, pues lo que uno hace el otro no se entera, o no suman sinergias para avanzar más en cualquier problemática. Bueno, pues esto sí que a veces llama mucho la atención y nos pone quizás un poco nerviosos. Terminamos pues diciendo cosas que a lo mejor no las pensamos, pero que en ese momento sí que sentimos que no tenemos el apoyo necesario, aunque te digo que en esta situación todas las administraciones se han volcado completamente en intentar apoyarnos en lo que buenamente han podido. Repito, quizás no con los tiempos necesarios, pero... Recientemente leían en los periódicos que habían tenido ocasión de reunirse también con estos responsables, digamos, de administración y que ASOTUR había trasladado medidas o ayudas a la administración. ¿Cuáles son las medidas fundamentales que se han trasladado en esas reuniones? Pues mira, dependiendo de cada caso de administración. O sea, si hablamos de la administración municipal, nosotros, en cuanto empezó esta situación, ASOTUR mandó un escrito por registro a todos y cada uno de los ayuntamientos de esta provincia, solicitándole una serie de medidas que pudiesen paliar de alguna manera los efectos tan tremendos de la situación, ¿no? Entonces, pedíamos pues, que debido a que las ocupaciones, primero el cierre, luego se habían reducido las ocupaciones, se habían aumentado las distancias, pues solicitábamos de alguna manera que se pudiera facilitar dentro de lo posible pues mayor superficie de ocupación para no tener que reducir tanto el número de mesas, por ejemplo, en una terraza, en el que se pudiese de alguna manera ayudar a paliar los costes tanto de los alquileres como de las tasas municipales, puesto que no se pudiera utilizar con la normalidad que estamos acostumbrados, a que de alguna manera se aplazasen, como se ha hecho en muchos casos, ciertos pagos que son necesarios. Nosotros habíamos pedido más que un aplazamiento, quizás una minoración o incluso quitarlos totalmente, ¿no? Puesto que esto sí que ayudaba de verdad económicamente a las empresas. Y bueno, pues los distintos ayuntamientos nos han ido contestando. En casi todos los casos han sido respuestas positivas que nos han permitido ese tipo de cosas más llevaderas, ¿no? Bien es cierto que en algunos casos la petición de documentación, como te comentaba antes, ha sido más farragosa que en otros. En cuanto a las medidas económicas, algunos han sido más sensibles y evidentemente han quitado todas las tasas de ocupación, por ejemplo, de vía pública. En otros, bueno, cada uno lo ha intentado gestionar de la mejor manera que ha entendido o también quizás como han tenido sus arcas municipales. En cuanto a las administraciones ya más provinciales y a nivel comunitario, pues es cierto que hemos pedido más que una ayuda económica o más que ayudas de tipo vamos a ver cómo compramos material para este tipo de necesidades que tendremos, hemos pedido más promoción. Hemos pedido que realmente seamos capaces de transmitir, ya no voy a decir al mundo entero ni a Europa, sino que simplemente a toda España, que nosotros vamos a ser un destino singular, vamos a ser un destino seguro, y vamos a ser un destino que hay que visitar este verano sí o sí. O sea, que tenemos que hacer un esfuerzo económico, porque la promoción se realiza con medios económicos, ¿no? Muy fuerte y muy sumando sinergias, como he dicho antes, tanto autonómica como de diputación, en este caso el patronato provincial, como algunos municipios, para que hagamos quizás la mayor promoción en la historia de nuestro propio destino, para que venga el máximo de gente, un año donde va a haber muchísima competencia entre los destinos, y todos sabemos cómo está el tema del venir del extranjero, que bueno, los aviones en principio no vienen, a partir del día 1 de julio parece que empezarán a venir, no sabemos con qué frecuencias, qué cantidades, no los conocemos completamente, y bueno, pues esto va a ser un poco un año complicado en cuanto a la gestión de la promoción, de la venta, y esto pues, hemos pedido a ellos que colaboren en ese sentido, ¿no? Por supuesto, les ha parecido estupendo. Repito, otra cosa será cómo funcionarán los tiempos de esa promoción, ¿vale? Y luego, pues sí, también hemos pedido a nivel, quizás más a nivel estatal, que hubiese de verdad un apoyo muy serio estudiando la posibilidad de pues, un bono turístico, un incentivo económico a todas las familias de este país que decidan ir de vacaciones. No contemplándolo como un gasto para la administración, sino como una inversión. Nosotros somos capaces de calcular que ese tipo de incentivos, vía impuestos, vía cotizaciones de seguridad social,
vía sacando gente de los ERTES y del desempleo, vía las empresas satélites que tienen la misma problemática y sumarían en esa sinergia, prácticamente se recuperaría el total de la inversión. Si no todo, casi todo. Y esto que en algún país se ha puesto en marcha, creemos que sería un incentivo tremendo, animaría a la gente a salir, animaría un poco a la gente que además de pasarlo mal en un encierro, pues han visto mermados sus ingresos y esto les ayudaría pues, a desestresarse un poco, a que sus hijos puedan pasar unas pequeñas vacaciones también. Y por supuesto, anímicamente, quizás reflejaría que estamos ya medianamente bien y que la gente perdiese un poco ese miedo o ese miedo entre comillas, no es miedo, esa sensación un poco de he estado enclaustrado y ahora qué va a pasar, ¿no? Para que nos visitasen y por supuesto que eligiesen Castellón, en esto no tenemos ninguna duda. Pero esa parte yo creo que nos ha estudiado con profundidad, se ha dejado en el tintero y estoy convencido, estoy convencidísimo que hubiese sido la panacea para esa reactivación del sector y para que además, bueno, en esa guerra que posiblemente venga de precios este verano y tal, no se hubiese producido. Yo creo que hubiese sido una medida extraordinaria y de verdad, casi un poco sanitaria, ¿no? Porque el confinamiento ha producido, en muchos casos, estrés, malas situaciones, un poco esto hubiese sido casi curativo. Recuerdo del desayuno con el presidente de la Diputación que insistía mucho también en esa, digamos, ese destino de recursos para la difusión, la información, la divulgación y comunicación del destino de Castellón, ¿verdad? También ponía en realce la figura de un aeropuerto que leyendo algunos de los artículos de opinión y algunos de esos artículos hacían referencia a su figura como presidente de la asociación, recuerdo que en el 2005 hablaba como un puntal de este aeropuerto. Ahora ya está. Y realmente además con unas cifras que nos van cada día mostrando que no solo era necesario, sino que además es una herramienta más de nuestro día a día, creo yo. Realmente el aeropuerto sigue siendo ese destino o esa herramienta que nos puede ayudar a seguir ganando pulso. Mira, yo creo que, lo dije en el 2005, lo repito ahora, creo que es una infraestructura vital para cualquier destino turístico, en este caso para Castellón. Es verdad que cuando se terminó el aeropuerto pillamos una época económica dificilísima, casi comparable con toda la parte de salud, y evidentemente que un aeropuerto se haga sostenible y se haga de alguna manera rentable, siempre es algo a medio y largo plazo, ¿no? Pero con el paso del tiempo, un aeropuerto que fue muy denostado y que fue casi el hazmerreír a nivel, yo diría, internacional, ha demostrado que poco a poco ha ido posicionándose. Hemos sido capaces en algún caso, traer más pasajeros o que 15 o 16 aeropuertos de la red de AENA, ¿vale? También soportamos todos los españoles, y que poco a poco va ganando terreno a ese mercado internacional. Vamos consiguiendo que venga cada vez más pasajeros de distintos destinos, pero también a la vez se están posicionando algunas empresas dentro de ese aeropuerto que también contribuyen a crear puestos de empleo y una estabilidad también económica quizás para la zona próxima al aeropuerto, ¿no? Y esto yo me siento muy orgulloso de que sea así, porque además al final todo el mundo se ha volcado con el aeropuerto, la administración, y hemos sido capaces de darle la vuelta a esa imagen del aeropuerto. Desafortunadamente, pues me le ha afectado la pandemia, como a todo el mundo, y esto parece que sea una marcha atrás. Yo estoy convencido de que no, que en cuanto esto pase y esto arranque, volveremos a seguir trabajando para que sigan viniendo los que venían, que sigan aumentando los vuelos y las frecuencias. Es verdad que muchas veces vamos atados a esa estacionalidad, pero si somos capaces de continuar en ese ritmo, creo que debemos sentirnos orgullosos de haber adelantado a 14 o 15 o 16 aeropuertos de la red de AENA. Esto, bajo mi punto de vista, mi humilde punto de vista, creo que es un orgullo y que seguramente adelantaremos a algunos más. Creo que se está haciendo una buena labor y al final todos veremos como efectivamente para un desarrollo turístico importante hace falta infraestructuras aeroportuarias que son la puerta de entrada a mucha gente de países lejanos.
En esta situación, ¿cree que va a cambiar la forma de hacer turismo en Castellón? ¿Seguimos siendo fuertes? ¿Tenemos alguna debilidad en nuestra provincia que es tan rica para poder disfrutar del turismo? Bueno, yo creo que la debilidad más importante, por empezar por la parte mala, quizás es que seamos todavía un poco los grandes desconocidos, ¿no? La provincia de Castellón empezó, digamos, a ser turística un poco más tarde que otros destinos muy conocidos de este país, ¿no? Evidentemente, hubo una época que fuimos más industriales, hace muchísimos años estoy hablando, pues empezamos con una refinería, o sea, se apostó un poco más de Castellón por una zona más industrial que turística. Evidentemente podían convivir las dos partes y así ha sido. Y poco a poco hemos ido creciendo, creando unas plantas alojativas, tanto de campings, hoteles, apartoteles, apartamentos turísticos, moderna que otras zonas, quizás con más calidad. Tenemos algo que nos ha dado la naturaleza gratuitamente, o sea, tenemos unas playas que ya quisieran tener la mayoría de las zonas turísticas de este país, e incluyo a todas las zonas turísticas. Tenemos un interior que es algo increíble, pero además a media hora de coche, o sea, es que no estamos hablando de desplazamientos. Tenemos una gastronomía tanto de costa como de interior increíble. Tenemos visitas culturales muy importantes, tenemos muchos parques naturales, para mi gusto infrautilizados, pero que podrían acabar siendo un recurso muy importante en la nueva era del turismo. Somos capaces de implantarnos en temas tecnológicos igual que los demás. Creo que quedan cosas por hacer y nos quedan recursos para poder seguir trabajando en el sector turístico. Y hemos sido capaces también de especializarnos en un turismo nacional, que todavía estamos un poco, hace un poco de tiempo sin ese aeropuerto, que viene la gente con su familia, que siguen repitiendo año tras año y que realmente, bueno, pues nos ha hecho un destino importante en cuanto a número de ocupaciones, quizás más estacional que una zona que tenga más internacional, pero realmente lo hemos hecho bastante bien. Entonces, esos recursos que nos quedan por hacer, por explotar, y si somos capaces de darle un poquito de empuje, yo creo que también hemos sido un destino muy, muy importante. Pues la verdad es que creo que coincidimos todos con que Castellón sigue siendo una provincia muy acogedora, una provincia donde se disfruta de... Y un poco desconocida. También, también, también. Y es cierto que, como bien decimos muchas veces, es un entorno en el cual disfrutamos con muchas ventajas. Para mí una de las cosas es verdad, que dices, es que en media hora, una hora cambiamos un contraste desde el mar hasta la montaña, el enriquecimiento. Yo creo que también la programación cultural que tiene la propia provincia de Castellón también puede ser algo que sea un incentivo y una atracción. Creo que en eso hemos ido trabajando todos. Yo creo que ya para terminar un poco esta agradable sesión, me gustaría preguntarte a propósito o invitarte a que trasladaras una invitación a ¿por qué Castellón? Nuestro destino, en una frase. Hombre, en una frase es difícil de explicar esto, ¿no? Porque yo creo que Castellón es el destino. O sea, realmente es muy difícil encontrar repito, en este país y en muchísimos otros sitios una zona como Castellón. Lo acabamos de describir hace un momento. Y yo creo que es el destino que todo el mundo puede disfrutar. Jóvenes, mayores, niños, somos números unos de festivales. Pues esto a la gente joven pues es muy importante, ¿no? Tenemos, repito, ese turismo familiar que hace que vengan las familias con los hijos. Los hijos, hay un momento en la vida que empiezan a hacer sus propias vacaciones con amigos. Bueno, pues hasta ese momento somos un destino perfecto. Somos acogedores en la parte de gente mayor, cuando llegan las épocas más de insersos, turismo social. Bueno, somos capaces de tratarles de maravilla y en un entorno que es difícilmente se puede repetir en muchos kilómetros alrededor, ¿no? Yo creo que este es nuestro destino y es el destino turístico sin ninguna duda. Pues Carlos, me quedo con esa afirmación y esa invitación. Muchísimas gracias por participar en este desayuno. Espero que sigamos disfrutando de estos encuentros, tanto ya no de forma virtual, sino en nuestro querido y
y apreciado casino. También tan innecesario, yo creo que, pero bueno, es un placer coincidir. Invito a todos a que sigamos con las redes, tanto toda la actividad que tenemos del casino como todo lo que nuestros socios también van incorporando. Muchísimas gracias, Carlos. Muchísimas gracias por vuestra invitación, ha sido un placer y a vuestra disposición para lo que queráis, y muy contento de ser socio de ese gran casino y con muchas ganas de volver a visitarlo, porque creo que también sería el edificio de la ciudad. Muchas gracias, me quedo con el detalle. Un abrazo, Carlos. Igualmente.